La mayoría de los hombres a partir de los 50 se pasan horas buscando soluciones complicadas y se dejan un dineral en revisiones, en pruebas, en tratamientos, en pastillas. Pero existe una zona muy pequeña del cuerpo, aproximadamente del tamaño de una moneda, y cuando se presiona de forma correcta durante solo 60 segundos, puede ayudar a liberar un bloqueo que muchos creen perdido para siempre. Lo más llamativo es que casi nadie sabe que esta zona existe. Soy la doctora Sofía Mendoza. Llevo 10 años de experiencia clínica y hoy le voy a explicar con calma qué puede estar ocurriendo. Antes de decirle dónde está ese punto exacto, hay algo que necesita entender. Algo que puede cambiar por completo la manera en que mira este problema. Porque la explicación que le han dado hasta ahora muchas veces no encaja con la realidad. Miles de hombres se levantan cada mañana con la sensación de que algo esencial se ha apagado. Y cuando pasa, la primera idea que aparece suele ser la misma: testosterona. Piden cita, se hacen análisis de sangre, esperan los resultados con la esperanza de encontrar una respuesta clara, y entonces llega el golpe. Los valores salen normales, no hay nada fuera de rango, no aparece una causa médica evidente en el papel. Y justo ahí la frustración se convierte en un silencio difícil de llevar, porque si no es testosterona, entonces, ¿qué está pasando? Aquí viene la parte que cambia la perspectiva. El problema no suele estar en las hormonas. Muchas veces está en cómo se transmiten las señales dentro del propio cuerpo. Piénselo así. Su organismo todavía tiene las piezas necesarias para responder bien. El deseo puede seguir ahí. La biología no desaparece de un día para otro. Las hormonas pueden estar presentes, pero puede existir una interferencia invisible que frena las señales antes de que lleguen a destino. Es como un móvil con la batería llena y sin cobertura. El aparato funciona, pero la llamada no se completa. Y esa interferencia suele tener un origen concreto, algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en su cuerpo. Cada día pasa horas sentado, en el coche, en la oficina, en el sofá del salón. Y mientras está ahí sin darse cuenta, ocurre algo silencioso. Los músculos profundos de la pelvis pueden ir tensándose poco a poco, sin dolor, sin síntomas claros, sin ninguna señal de alarma visible. Y esa tensión puede apretar justo encima de los nervios y de los vasos sanguíneos que participan en una respuesta íntima sana. Con el paso de los meses y de los años, esos músculos dejan de soltarse, como si el cuerpo se olvidara de cómo relajarse. Y entonces aparece un bloqueo que se mantiene, como un hilo demasiado tenso, un hilo que no deja que las señales nerviosas lleguen claras, y que no permite que la sangre circule con la presión que hace falta. Y aquí viene lo que inquieta. Esto no empezó hace unos días. Lleva años formándose, a veces décadas. Se acumula en silencio, día tras día, sin que uno lo note. Y cada día que pasa sin cambiar hábitos, ese bloqueo se hace un poco más resistente. Las señales se vuelven más débiles, la respuesta llega más lenta, hasta que un día se da cuenta de que algo ya no es como antes. Y entonces aparece esa pregunta que muchos hombres se hacen a solas, en silencio, con miedo a la respuesta. Esto es para siempre. Ya no hay manera. La respuesta es no, no tiene por qué serlo. Pero para entender cómo revertirlo, hay que ver el círculo que se alimenta solo dentro del cuerpo, porque no es solo tensión muscular. Es una combinación de piezas que se empujan unas a otras, como un dominó. Y si no se interviene a tiempo, se acelera. A partir de los 50, una molécula importante, llamada óxido nítrico, suele disminuir de forma natural. Esta sustancia ayuda a que los vasos se abran, y cuando hay menos, en la cantidad adecuada, las arterias pequeñas que llevan sangre a la zona no se expanden como deberían. Es como intentar inflar un globo con la boquilla doblada. El aire quiere entrar, pero no llega a llenarlo del todo. Y al mismo tiempo puede estar ocurriendo otra cosa. Con los años se pueden ir formando depósitos pequeños en la pared interna de esos vasos. No siempre es una enfermedad del corazón, pero sí puede ser suficiente para bajar la presión y la firmeza que usted necesita. Y mientras tanto, los nervios que transmiten las señales de excitación pueden volverse más lentos. No es que se apaguen,
es que tardan más en activarse, y cuando se activan la señal llega más floja, más confusa y más sensible a cualquier distracción. Ahora sume todo esto: músculos tensos apretando nervios, vasos que no se abren del todo, circulación más lenta, señales nerviosas más débiles. Y todavía hay un factor que lo amplifica todo, y del que casi nadie habla con claridad: el estrés. Cuando uno vive con estrés, el cuerpo activa sin darse cuenta el modo supervivencia. Y en ese modo, lo último en la lista es la intimidad. El organismo desvía el flujo sanguíneo hacia lo que considera urgente: los músculos grandes, el corazón, los pulmones. La zona íntima se queda al final de la cola. Por eso, incluso cuando el momento es bueno y la compañía es la adecuada y en teoría todo debería ir bien, el cuerpo no responde. Ha pasado el día entero en alerta y no puede bajar el interruptor de golpe. Pero esto es lo que cambió en muchos hombres que he visto en consulta. Sí existe una manera de enseñar al cuerpo a salir de ese modo de alerta, y suele empezar en un lugar del que casi no se habla en la medicina de rutina. Cuénteme en comentarios desde qué parte de España me está escuchando, porque veo a hombres de todas partes pasando por lo mismo y creyendo que están solos. Y ahora sí, ¿dónde está ese punto? Entre la base del escroto y el ano hay una zona pequeña llamada periné. Muchísimos hombres no han oído hablar de ella. Algunos conocen el nombre, pero nunca le han dado importancia. Y lo que no saben es que esa zona tan pequeña es clave en la función íntima. Por ahí pasa un nervio llamado nervio pudendo. Es uno de los caminos por los que viajan señales hacia el cerebro. Señales que dicen: todo está preparado, podemos empezar. Por esa zona también pasan arterias pequeñas que llevan sangre oxigenada hacia la base del pene. Y además, hay una red de músculos que ayuda a regular cuánta sangre entra y cuánto tiempo se mantiene. Ahora imagine la escena: ese nervio, esas arterias, esos músculos, apretados durante años, incluso durante décadas. Y nadie le enseñó que esa compresión puede aliviarse. Cuando se aplica una presión correcta y controlada en ese punto, empiezan a ocurrir cambios. Los músculos van cediendo, los vasos se abren un poco más, el nervio se vuelve más sensible. Muchos hombres notan calor que se extiende por la zona. Otros notan una sensación de llenado, de peso. No es una erección, es el cuerpo recordando el camino. Pero hay un fallo muy común, y ese fallo puede estropear los resultados antes de que aparezcan. Antes de explicarle la técnica exacta, necesita entender por qué funciona. Porque si no entiende la lógica, es fácil hacerlo mal, apretar demasiado, o hacerlo en un lugar que no toca, o abandonar a los dos días pensando que no sirve. El suelo pélvico es un conjunto de músculos que sostiene los órganos de la pelvis, la vejiga, el intestino, la próstata, todo. Estos músculos necesitan tener fuerza para sostener, pero también necesitan soltarse para que la sangre circule con libertad. El gran problema es que muchos hombres a partir de los 50 tienen el suelo pélvico contraído de forma crónica. No es que esté débil, es que está tenso, y una tensión mantenida puede ser tan limitante como la debilidad. Cuando esos músculos están siempre apretados, actúan como un freno alrededor de los vasos sanguíneos. La sangre intenta entrar, pero se encuentra con una resistencia constante. Y lo más engañoso es que esa tensión no suele doler. No da una señal clara, no deja una marca visible, hasta que llega el momento íntimo y usted nota que el cuerpo no acompaña. Entonces, ¿qué pasa cuando se trabaja esa zona con una presión suave? Primero se envía una señal al cerebro. Una señal de aquí es seguro soltar. El sistema nervioso parasimpático, que favorece la calma y la respuesta, empieza a tomar el mando. Y el sistema simpático, que sostiene la alerta, va bajando. Segundo, se empieza a deshacer parte de la tensión muscular, como cuando uno se masajea una contractura y nota que poco a poco cede. Y tercero, se facilita el flujo sanguíneo en el área. Sangre más oxigenada llegando donde llevaba tiempo, pasando con dificultad. Pero aquí está el error que tira por tierra los resultados de muchísima gente. Encuentran el punto, aprietan fuerte unos segundos, no notan nada inmediato y lo dejan. La técnica importa más que la fuerza, porque no se trata de forzar, se trata de ayudar al cuerpo a soltar un patrón antiguo.
Y eso pide paciencia, respiración consciente y atención tranquila. Primero siéntese en una silla firme, no en un sofá blando, no en una butaca reclinable. Necesita una superficie que dé apoyo estable. Una silla de comedor normal sirve perfectamente. Si lo intenta hundido en un sofá suave, el cuerpo se acomoda mal y no se accede bien a la zona. Segundo, use 2 dedos o una pelota de masaje pequeña. Yo recomiendo empezar con los dedos, porque así controla mejor la presión. Busque el periné, esa zona central entre los genitales y la parte posterior. Suele notarse como una ligera hendidura, un espacio suave entre músculos. No hace falta ir a fondo, no hace falta apretar con fuerza. Es normal que haya sensibilidad. No significa nada malo. Muchas veces es tensión acumulada durante años. Tercer paso, y este es el más importante. Aplique una presión lenta y constante. No es un toque rápido, no es una presión a golpes. Es firme pero suave. Y aquí viene lo que muchos olvidan. Respire profundo con el abdomen. Deje que el vientre se expanda al inspirar y se recoja al soltar el aire. Esa respiración saca al cuerpo del modo alerta y lo lleva a un estado de calma. Y es en ese estado donde la respuesta aparece con más naturalidad. Si hace el masaje mientras respira rápido y superficial desde el pecho, no le va a ayudar. El cuerpo seguirá interpretando que hay peligro. Mantenga la presión entre 10 y 15 segundos. Respire despacio. 3 segundos al coger aire. 3 segundos al soltarlo. Después haga movimientos circulares muy lentos, como si estuviera ablandando una cera templada. No es un masaje rápido. Es una presión suave en círculo, lenta, casi como una pausa consciente. Siga hasta completar 60 segundos. Sin prisa, sin apretar de más, solo dejando que la zona se afloje. Y lo que ocurre en el cuerpo en ese momento es muy interesante. El suelo pélvico empieza a soltarse. Los vasos se abren un poco más. La sangre oxigenada empieza a llegar donde antes le costaba. Y el nervio se vuelve más sensible a las señales. En pocos minutos, muchos hombres notan un cambio claro. No es magia. Es anatomía funcionando con menos bloqueo. Algunos notan calor. Otros notan una sensación de peso o de llenado en la zona. Otros notan un hormigueo suave, como si el área estuviera despertando después de mucho tiempo. Todo eso suele ser buena señal. Significa que la circulación está volviendo. Significa que los nervios vuelven a transmitir mejor. Pero hay un detalle importante. Si aparece un dolor agudo, pare en ese momento. Esto no debería doler. Puede ser sensible, puede ser un poco incómodo los primeros días, pero no debería ser un dolor fuerte. Si duele es que está apretando demasiado o no está en la zona adecuada. Y hay algo que sorprende a muchos hombres. Al principio la sensibilidad puede aumentar un poco. Eso no significa que vaya a peor. Significa que por fin está prestando atención a un área olvidada durante años. Es como cuando uno empieza a estirar un músculo que llevaba tiempo acortado. Al principio, protesta, pero tras varios días se suelta, y entonces se da cuenta de lo tenso que estaba antes. Pero aquí viene lo más importante. Esto es lo que separa a quien mejora de forma estable de quien nota algo al principio y luego vuelve al mismo punto. Incluso haciendo la técnica bien, hay hábitos diarios que pueden estar quitándole efecto antes de que se consolide. Y cuando conoce esos sabotajes silenciosos, todo encaja. Porque este minuto de masaje funciona mejor cuando el resto del día no va en su contra. El primer sabotador es evidente, pero casi nadie lo dice con claridad. Estar sentado demasiado tiempo. Y no hablo de 1 o 2 horas. Hablo de pasar 8, 10 o incluso 12 horas al día sentado. En el coche, en la oficina, en el sofá. Eso hace que el suelo pélvico no solo se tense, hace que el cuerpo aprenda a vivir tenso como si fuera lo normal. Y aunque usted se levante, los músculos siguen contraídos porque se han acostumbrado a ese estado. Es como doblar una manguera mientras intenta regar. El agua quiere pasar, pero no llega con fuerza a donde tiene que llegar. Y hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. No es solo el tiempo sentado, es cómo se sienta. Si se sienta con la pelvis echada hacia atrás, hundido en el sofá o en la silla, está presionando el periné contra la superficie. Es como sentarse encima de la manguera durante horas, cada día, durante años.
Y luego uno se pregunta por qué la circulación no va fina. Segundo sabotador, la forma de respirar. Muchos hombres a partir de los 50 respiran alto en el pecho. Respiración corta, superficial, rápida. Y eso mantiene al cuerpo en un estado constante de alerta. Y cuando el cuerpo está en alerta, no se prepara para la intimidad. Se prepara para resistir. El suelo pélvico se aprieta, los vasos se cierran más y el cerebro aparta energía de la zona íntima. Respirar con el abdomen solo 2 minutos al día puede ayudar mucho, pero tiene que hacerlo a conciencia. No vale una respiración automática. Es poner una mano en el vientre y notar cómo se hincha al coger aire. Tercer sabotador, la postura. Pelvis adelantada, hombros caídos, espalda redondeada. Esa postura comprime nervios de la zona pélvica de forma continua. Con el tiempo el cuerpo se acostumbra a esa presión y las señales se vuelven más lentas, más débiles, más irregulares. La postura influye más de lo que parece. Influye en la circulación, influye en los nervios y también puede influir en el equilibrio hormonal. Porque cuando uno va encorvado y aprieta el abdomen, los órganos internos trabajan con menos espacio. Y cuando están comprimidos, no rinden igual. Cuarto sabotador, el estrés crónico. Y no hablo de un estrés puntual, de un día malo. Hablo de un estrés que se ha convertido en su manera habitual de vivir. El cortisol alto no solo afecta al ánimo, también puede reducir la producción de óxido nítrico, puede bajar la sensibilidad nerviosa y mantiene al cuerpo en un estado en el que la respuesta íntima se vuelve muy difícil. El cuerpo no puede estar en modo lucha y en modo calma al mismo tiempo. Son sistemas opuestos. Un sistema apaga al otro casi sin que usted lo note. Y si vive con estrés constante, el modo de intimidad no llega a activarse del todo. Y todavía hay otro factor en el que casi nadie piensa, la hidratación. Cuando bebe poca agua, la sangre se vuelve más espesa, circula peor y transporta oxígeno con menos eficacia. Y el oxígeno es clave para una buena función eréctil. Si llega menos oxígeno, el tejido no se expande igual. La respuesta puede ser menos firme, menos sensible. Y el alcohol, sobre todo por la noche, lo empeora mucho, porque altera la circulación, interfiere en la comunicación nerviosa y favorece ese cansancio de la mañana que muchos atribuyen a la edad, cuando a veces es una mezcla de deshidratación e inflamación. La parte buena es que estos sabotadores se pueden corregir, y los cambios pequeños suman más de lo que parece. Levantarse y caminar 5 minutos cada hora. No es ejercicio duro, es movimiento, solo lo justo para soltar la pelvis y activar la circulación. Practicar respiración abdominal mientras conduce o antes de dormir. 3 minutos ya marcan diferencia. Estirar los flexores de la cadera unos 60 segundos al día. Son los músculos de la parte frontal de la cadera que se acortan con tantas horas sentado. Y cuando se acortan, tiran de la pelvis y lo desajustan todo. Beber un vaso más de agua entre comidas. No hace falta beber litros de golpe, solo lo suficiente para mantener la sangre más fluida. Y reducir el alcohol por la noche, sobre todo las bebidas de alta graduación. Nada de esto exige un esfuerzo enorme, pero cada gesto quita una capa de resistencia del sistema que usted está intentando recuperar. Y cuando va quitando esas resistencias, el minuto de masaje que ha aprendido se vuelve mucho más eficaz. Y aquí es donde necesito hablarle de algo que puede acelerar este proceso. Porque mientras hace el masaje y ajusta estos hábitos, hay errores que muchos hombres a partir de los 60 cometen sin darse cuenta. Errores que con el tiempo pueden afectar a la próstata y también a la función íntima mucho antes de que aparezca un síntoma claro. Errores que parecen pequeños, pero que suman desgaste a lo largo de los años. Y volviendo a lo que de verdad importa, usted no está roto y su cuerpo no está fallando de forma irreversible. Lo que suele ocurrir es otra cosa. El cuerpo se ha adaptado a años de tensión, a muchas horas sentado, a respirar con prisa, a vivir con el peso del día cada día. Y cuando el cuerpo se adapta a eso, lo convierte en su nuevo normal. Pero el cuerpo también sabe volver. Y esto es importante escucharlo con calma. A cualquier edad se puede recuperar capacidad, no siempre de un día para otro.
no con prisa, pero sí de manera constante. Piense en esto como una reeducación, igual que uno vuelve a caminar mejor después de una lesión, o vuelve a dormir mejor cuando aprende una rutina. Aquí pasa algo parecido. Usted le está enseñando al sistema nervioso que puede soltar, que puede confiar, que puede salir del modo alerta. Y por eso la constancia vale más que la fuerza. 1 minuto bien hecho cada día, con respiración lenta, con presencia. Es mejor que 10 minutos con tensión y apretando de más. Si quiere hacerlo aún más seguro y efectivo, le dejo un plan sencillo. Un plan pensado para hombres mayores, para la vida real, para casas reales, para rutinas reales. Primero, elija un momento fijo del día. Puede ser antes de dormir, o después de ducharse, o a media tarde cuando la casa está tranquila. La clave es que sea un hábito, como lavarse los dientes. Segundo, ese minuto de masaje, suave, lento, con respiración abdominal, sin dolor. Si un día nota que está más sensible, baje la presión. No está fallando. Está recuperando percepción. Tercero, ponga una alarma amable para levantarse cada hora y camine 2 o 3 minutos. En casa, en el pasillo, en el patio. Si vive en México y hace calor, hágalo temprano o por la noche. Lo importante es romper el bloque de estar sentado. Cuarto, hidratación sencilla. Un vaso de agua al levantarse, otro a media mañana, otro a media tarde. No tiene que ser perfecto, solo constante. Quinto, respire 2 minutos antes de dormir. Mano en el vientre. Inhale lento. Suelte el aire más lento todavía. Y mientras suelta el aire, afloje la mandíbula y los hombros. Parece pequeño, pero ese gesto le dice al cuerpo, ya no hace falta estar en guardia. Y un detalle que ayuda mucho. La comida. No hace falta hacer dietas raras, pero sí conviene cuidar lo básico. Menos cenas pesadas, menos exceso de alcohol por la noche y más alimentos que apoyen la salud de los vasos. Verduras, frutas, grasas buenas como aguacate y aceite de oliva si lo usa en casa. Y si tiene presión alta, diabetes o toma medicación, hable con su médico, porque ahí cada caso es distinto. Ahora quiero decirle algo que para muchos es lo más importante. La intimidad no es solo rendimiento, es cercanía, es confianza, es sentirse acompañado. Y cuando uno vive con miedo a fallar, se encierra, se calla, se distancia. Y eso pesa más que cualquier síntoma. Si usted tiene pareja, una conversación tranquila puede cambiarlo todo, sin detalles incómodos, solo con honestidad. Decir estoy cuidándome, estoy aprendiendo a calmar el cuerpo, necesito paciencia, necesito cariño. Eso ya es un paso enorme. Y si usted está solo, también quiero que lo escuche. Estar solo no significa estar acabado, significa que hoy su vida es distinta. Y aún así, su cuerpo merece cuidado, merece calma, merece dignidad. Usted no se cuida para impresionar a nadie, se cuida porque usted vale. Si en algún momento siente dolor fuerte, si tiene síntomas urinarios importantes, o si hay algo que le preocupa de verdad, no lo deje pasar. Consulte con un profesional de salud, no por miedo, sino por respeto a usted mismo. Y si hoy lo único que puede hacer es empezar por lo más pequeño, empiece por lo pequeño. 1 minuto, un vaso de agua, 2 minutos de respiración, 5 pasos en casa. Eso es suficiente para comenzar, porque lo que más cura aquí es volver a sentir que usted tiene parte del control. Gracias por quedarse hasta el final. De corazón. Sé que no es un tema fácil de escuchar, y sé que a veces cuesta admitirlo, pero usted merece información clara, sin juicio y con esperanza realista. Que Dios le dé salud y calma, y que poco a poco recupere confianza en su cuerpo y en su vida. Y si cree que este video puede ayudar a un amigo, a un hermano, a un vecino, o a alguien que nunca lo diría en voz alta, compártalo. A veces un simple compartir es una forma de cuidar a otro sin tener que decir una palabra.